La vez pasada hablamos de Imperio Romano, ¿cierto? Conocimos parte del Imperio Romano y en especial el Imperio Bizantino, que tuvimos pues la facilidad o la oportunidad de hacer lo que fue como algo característico de ese imperio, que fue una obra de arte, ¿cierto? Cada quien hizo su Sí, dibujo y le pegó profe. sus recortes. Entonces ahora vamos a hablar de la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque con la caída del Imperio Romano, chicos, llega una etapa supremamente importante a lo que podríamos decir nos ayudó a establecernos como sociedad últimamente. Ahorita se van a dar cuenta de qué etapa hablo. Listo, la caída del Imperio Romano, listo. Estamos hablando del imperio que logró dominar gran parte del occidente. Recuerden que el anterior imperio que veíamos, ¿cuál era? Imperio Oriental, Romano Oriental. Este ya es parte del occidente, que es la división que recibe el imperio. Este imperio, antes de su caída, logró ayudar culturalmente, económicamente, ¿listo? Y otras características que ayudaron a lo que fue la sociedad como tal. Ese imperio ayudó, podríamos meter religión, que entra entre esas culturales, entre esa etapa cultural. En economía, cada etapa que se iba evolucionando, la economía iba siendo de diferentes formas. ¿Listo? Entonces, Profe, dale, una pregunta. cuéntame, Matías. Profe, es que yo encontré que cada vez la economía desde que terminó el Imperio Romano fue su derrota, su caída, cada vez iba cayendo más porque ellos eran uno de los países que más tenían oro en el mundo en ese entonces. Uh -huh. Pero en la caída del Imperio Romano se empezó a expandir a demás países, terminando casi con todo el oro que tenían ellos. Exacto, exacto. Es que es una situación totalmente dura. De hecho, esta caída, ahorita se van a dar cuenta que tras ser un imperio tan fuerte, también fue un imperio que lastimosamente fue debilitando poco a poco. Les daré el tiempo para que puedan escribir y pasar de diapositiva. La Ya, persona, profe. ¿listo? ¿Quién falta? Un momento, profe. Listo, Profe, mi parte ya. perfecto. Entonces la persona, creo que es Profe, Tania. espera un momento, profe, espera un momento que es Vale, que me embobé ahí. listo, tranquilo. Ya te doy el tiempo para que puedas Pues escribir. espera. Es que siempre se me olvida, es que ¿Qué pasó? Listo, dale. Tras esa caída, chicas, llega esta etapa importante que es la famosa Edad Media. ¿Listo? La Edad Media tiene algo grato, que es en su historia y su forma de terminación. Ay, perdón. Su forma de terminación, ¿por qué? Porque muchos dicen y afirman que tras el descubrimiento de América es que realmente la Edad Media da finalización. Es una de las edades que da mucho de qué contar. Hay demasiadas películas, perdón, que nos cuenta eso. Ustedes han visto tal vez esa película llamada Valiente, ¿cierto? La de la niña que la mamá se convierte en oso. Esa atribuye a la Edad Media. ¿Se han visto la de, podríamos decir, la de cómo entrenar a tu dragón? Podríamos atribuirlo aparte de esos vikingos, pero como parte de esa Edad Media, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, ay, espera que se están saliendo en tal. ¿Listo? Este periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. 10 siglos de historia que comienzan con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 1476 después de Cristo y que se da por finalizado en el siglo XV. ¿Listo? De hecho, chicos, el que vimos anteriormente, el Imperio Bizantino, se dice que ese imperio estaba todavía en esa Edad Media, es decir, acá estamos hablando de la caída del occidente romano, mientras que el occidente el oriente romano sí perduraba. ¿Listo? ¿Alguien ha escuchado algo de la Edad Media? ¿Qué pueden decir? Cuéntame, Sebas. profe, pues yo he visto demasiadas películas que se basan, pero la Edad Media es como más sobre todo donde, ¿cómo explicarlo? Donde se surgían más sobre todo los reyes, los mandatos así, ya no son como, o sea, ya sí son de rey en rey así. Ya no Y era hay tanto cosas, emperador, ¿cierto? Ya no hablábamos sí, de tanto emperadores, sí, por sino eso. que ya era algo más grato. La Edad Media tiene una característica muy chévere,
Y graciosa, muy pocas personas se bañaban, o sea, es decir, el bañarse allá no era costumbre. Y profe, y los Solo, Profe, baños. esto, solo en las profe, etapas y se importantes. dice que, profe, se dice que de ahí fue la Constitución de Francia y que pues ellos tomaron esas como costumbres que tenían, por decirlo así, de no bañarse o en cambio de bañarse echarse perfume o limpiarse con un pañito o en fin, Ujú. ¿sí? Es que por Aparte eso como en digo que Francia, la Edad Media dejó mucho a la historia. ¿Por qué? Porque de ahí se atribuyen muchas cosas. Ahí para bañarse, si no estoy mal, era más, usted se va a casar, listo, báñese, pero podía durar un año usted, un buen tiempo sin el baño. Jonathan, ¿vas a hablar? ¿Calzaste la mano y después se vas? El profe, sí, pues, por ejemplo, en China todavía se ve eso, que no se bañan tan a menudo. Bueno, eso sí no lo sabía, pero buen dato. Ahora se vas. Profe, algo asqueroso eran, digamos, los baños. Uy. Por eso los baños, sí, los baños públicos actualmente son asquerosos. Ahí todo el mundo se limpia con la misma esponja. No, tampoco, Y tampoco. Bueno, sí, sí, algo yo sí así. luego enteros le da ganas de vomitar. Listo. Y, señorito, creo que por ahí Tania me alzó la mano, perdón, señorita. Profe, mire que yo en Facebook me leí una historia que decía que antes los que se iban a casar tenían que llevar el ramo de flores porque olían muy a feo y por eso tenían que el vestido tener un velo encima de otro velo porque no se bañaban ni nada y las flores era para quitar el mal El mal olor. olor. Y que Cuéntame, y por ahí en la ¿cómo me calle se puedes hacer sentaba un la favor gente y ahorita? hacía popos. ¿Cómo, Michael? Ve, listo. Sigue Tania y ahorita le damos la palabra a Sebastián y Michael que me escriba por el chat, no sé qué sucedió. Ujú. ¿Listo? Profe, ya ¿Ya, Dale, voy profe? a terminar. listo, dale, Sebas. Oh, Tania, ¿Profe? dale, Tania. Profe, algo que era, digamos, una tradición en ese entonces que, yo no sé cómo hacían eso. Pre, siempre que iban a un baile, la mujer llevaba una rodaja de manzana en la axila. Y el prometido tenía que al final del baile, el prometido que se quería casar con ella, al final del baile, tenía que comerse esa manzana. Uy, no, pobrecitos. Ah, ah, dale, Tania. Oh. ¿Qué otra cosa que me acordé? En esa misma historia decía que había gente que se emborrachaba mucho, mucho, mucho y caía al piso. Ujú. Entonces pensaba la gente que se moría, estaba muerto y cogía y lo enterraban, pero no era lo que estaba pasaba, era que estaban borrachos y los celadores pues se quedaban ahí y un día amarraron a una campana a un señor que lo encontraron y lo enterraron y sonó la campana y pues pusieron una imagen ahí, pero fea, fea, profe. Mm. Sí, de hecho, el trago, las fiestas en esa época era totalmente duro. Listo, chicos, pasaré de diapositiva. Acá hablamos de los germanos. Ustedes se preguntarán, uy, ¿quiénes son los germanos? Eran parecidos, podríamos decir, a unos bárbaros. Eh, ¿Listo? Listo, ya Michael, ya te la devuelvo. Voy a explicar esta y se la devolvemos a Michael para que pueda tomar apunte. Los germanos tuvieron que ver con esa caída, podríamos decir, o parte de esa caída de ese imperio, ¿cierto? Que tuvieron casi toda la región de Europa y lucharon, ojo, por mantener sus tradiciones y culturas, perdón, a pesar de la gran influencia romana de aquel tiempo. Estos pueblos, aunque en apariencia estaban separados e independientes, lograron unirse para apoyar su propia causa. Y la fortaleza y legado de los germanos en Europa sirvió de base principal para las civilizaciones futuras. Es decir, los germanos contribuyeron a esa llegada, podríamos decir, de lo que es la Edad Media. Tania, alzaste la mano. Tania. Bueno, dale, Sebas. Profe, era para contribuir a otra cosa. Profe,
bueno, yo no sabía por qué representaban a los fantasmas, digamos, con una sábana. Ujú. Y resulta que es que en la antigua Grecia, creo que era, y Roma, se solían enterrar se solían para que no olieran tan feo, se envolvían en mantas blancas y se metían y, bueno, normal, ¿sí? Y cuando se veía, digamos, gente con sábanas, digamos, en el cementerio, significaba que un muerto se había levantado. Desde ahí comenzaron las tradiciones de ese tipo de fantasmas. Listo, perfecto. Listo. Profe, otra Profesor, cosa, no lo sabía. profe, mira que también en esa historia que te estaba contando, decía que ponían a los muertos encima del comedor y comían alrededor de los muertos. Y después de ahí salió el velorio, profe. Uy, hay hartas tradiciones y que eso lo vamos a ir viendo. Uf, totalmente duras, ¿no? Claro, porque ahí tenemos varias partes de la cultura. Entonces daré el tiempo que puedan escribir para devolverle a Michael las dos que ya pasamos. Michael, ve tomando apuntes de eso y ahorita nos devolvemos a las otras dos. Esas causas, chicos, que hicieron también que los germánicos, ¿cierto? Quisieran desplazarse pues por parte de casi toda Europa y llegar hasta lo que es Roma, podríamos decir. El clima del norte empeora. Ustedes saben que uno sí trata de buscar un clima templado o un clima agradable, ¿cierto? Para vivir. Imagínense acá en Bogotá muchos sufrimos por el frío. Pues no, ellos querían pues Profe, ¿me hace un favor y lo devolvió un momentico? claro que sí. Entonces, cuando hablamos de climas, ¿qué pasa? El clima nos ayuda para qué? Para nuestros alimentos. Entonces, si no teníamos si no tienen un buen clima, entonces imagínense los alimentos cómo iban a estar. Entonces ellos tenían que pues buscar un sitio donde pudieran sobrevivir de una buena forma. Espere, por acá me miren. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? ¿Ya la puedo pasar otra vez? ¿Volver? Dana, creo que sí. Sí, profe, ya. Listo. Profe, la pantalla está en negro. ¿Listo? La otra, exposición demográfica de los pueblos bárbaros. Demográfica podríamos contar como esa característica, población, la cantidad de población que había. Y la presión de los hunos. Esa presión, eso quiere decir la invasión de los hunos, la guerra que hubo contra los hunos. Por eso les dije, si han visto esa película de noche, el museo que sale, se me olvidó el nombre, pero sale el chino Una que noche en el museo, profe. exacto, que habla totalmente diferente, hace referencia a los unos. ¿Listo? Entonces dejaré que coloquen esa parte. Después vamos a ver los unos, después vamos a ver, pues. Profe, yo tengo una pregunta. Los unos son esos de que, esos como chinitos, profe, que se ven como chinitos que tienen ropa como de animales, así. Podríamos Y decir, que lo atacan a él, ¿cómo se les llama, exacto, en profe? la película son ellos los que lo atacan, que se hacen súper amigos después de él, porque él les cuenta cuentos. Exacto. Para los que no han visto la película, un día de estos. Profe, ya copié. Perfecto. Para los que no han visto la película, si se portan bien, miramos cómo la conseguimos y la ponemos por acá para que puedan ver varias características, porque esa película les cuenta historia también, chicos, demasiada historia, ¿cierto? Porque es un museo y salen demasiadas cosas. Listo, ya puedo pasar, ¿cierto? Señor. ¿Listo? Invasión pacífica, hablamos del siglo II, una invasión pacífica que no tuvo que ver tanta guerra, ¿cierto? A finales del siglo II. Estos chicos, si pueden ver, son los que podríamos decir que son los germánicos. ¿Listo? Como hace Helen del susto. Sí, daban miedo, podríamos decir, a la ilustración. La invasión pacífica no tuvo que ver con guerra, se dice, totalmente fue, adentrémonos. Puse la imagen como para que se puedan dar cuenta cómo era en esa época. Tal vez su aspecto era lo que daba más miedo, más que sus armas, el aspecto de las personas en esa época. ¿Listo? Entonces, si a ustedes les gusta disfrazarse, ya saben, ir a de Matías y conseguir el disfraz de un germánico. Profe, ¿qué tal me peguen en la calle por traer ese disfraz? No tienen por qué pegarle a nadie. Pero sí se ve chévere los germánicos. Se ven un poco gratos los germánicos. Profe, por Narnia, profe.
Por Narnia. Esa es otra película Venían que de Narnia. les puede contar algo de lo de la Edad Media, entrar a Narnia y ven varias, pero Narnia recoge varias características, les recoge, podríamos decir, mitología griega, romana, recoge Edad Media. Esa puede ser Profe, una eso es buena, una saga. exacto, puede ser una buena referencia para historia. La mejor saga es la uno que te muestra más cosas. ¿Listo? Por Narnia. Listo, vamos ahora. Invasión violenta, chicos. Se dio en el siglo IV, listo, tras la presión de los pueblos de los hunos. Estos ya son los hunos. Listo, ya son ilustraciones de que eran los hunos. Listo. Esa carita que hacen como de susto. ¿Listo? Profe, esas armaduras, profe. Uf, Y eso pesaba, o sea, imagínense las personas como que para cogían pegarle tan una fuertes. bala. Esas personas que cogían tan fuertes para que cargaran esas armas. Entonces imagínate el caballo lo que tenía que cargar. Peso del humano, peso de armadura, peso de armas. Imagínense y tras del hecho el propio peso del caballo. Y así corrían rápido. Profe, ¿me Pobre haces el favor y caballito. lo devuelves un momentico? Claro, mira, Muchas gracias. tranquila. ¿Listo? No hay que dibujarlo, chicos. Profe, los vamos a dibujar el viernes. ¿Listo? Volvemos. ¿Listo? Y chicos, ahora arrancamos con la actividad. Recuerde hacer un crucigrama, 6 horizontales, 6 verticales sobre lo que vimos. Profe, ¿puede poner la última que puso por las que no la había copiado? Claro, no hay problema. Aquí está, mírala. Profe, Entonces, una pregunta. cuéntame. Profe, es que yo no sé muy bien los números romanos. ¿Se dio al finales del siglo qué? 4. En la invasión pacífica, profe, ese siglo. ¿Cuál Ah, es? Pacífica es siglo II. ¿Listo? Pacífica es siglo II. ¿Listo? Sí, crucigrama es de lo que vimos hoy. ¿Listo? Entonces ustedes pueden decir un ejemplo de pregunta. ¿Qué pueblo hizo presión en la invasión violenta? Entonces ya saben ustedes la respuesta. Unos. Con H, no es que vayan a colocar uno así sin H. Porque en un crucigrama se basa también es en la ortografía. Listo, chicos, vamos a salir y a volver a ingresar para la otra sesión y en esa hacen el crucigrama.